Un nuevo programa de las provincias también existen. Sin duda, el domingo 26 estaba lleno de sorpresas. Milei ganó con el 40% de los votos. En Corrientes también hubo sorpresas. Vamos Corrientes perdió 20 puntos desde la elección de gobernador hasta esta elección de diputados nacionales. Ahora, ¿podemos comparar una con otra? No, son dos cosas distintas. Una cosa es votar para gobernador, para legisladores provinciales, y otra cosa es para votar para diputados nacionales. Lamentablemente, el gobierno de la provincia, es decir, el Vamos Corrientes, consagró únicamente un solo diputado. ¿Por qué? Porque se aplica en esta elección el sistema DON. ¿Qué es el sistema DON? DON es un holandés que creó un sistema para el reparto de bancas después de las elecciones. Y entonces se toma en cuenta, por ejemplo, los votos que saca el primero, se lo divide por 2, se lo divide por 3, también con el segundo pues, se divide por 1, por 2, por 3, y también el tercero. Y se va, digamos, adjudicando las bancas de acuerdo al número que da. Si da uno, por ejemplo, 50, ese va con 1. Si el otro da 40, también lleva 1. El tercero tendría que ser de 50 dividido 2, es decir, 25. Pero resulta que el tercero saca 30 y entonces llegamos a lo que tenemos en este momento, que Vamos Corrientes consagró uno únicamente, Diógenes González. La Libertad Avanza consagró a Virginia Gallardo. Sin ninguna duda, la dupla de la Libertad Avanza de Virginia Gallardo y de Isidoro Gasper Recosú y se fueron mejores candidatos que los que presentó la Libertad Avanza para gobernador y vicegobernador. Esto quedó demostrado claramente. Ahora también tenemos que decir de que ¿qué publicidad hizo la Libertad Avanza? No había un cartel en la ciudad y sin embargo en la ciudad tuvo un triunfo arrasador. Ahora aparecieron, y ponemos en cámara para que ustedes lo vean, unos, digamos, tendrían esta dimensión, unos cartelitos azules donde está Milei Gallardo, pero en el centro, en algunas calles del centro. Es decir que yo creo que en general nadie habrá leído o muy pocos leyeron ese cartelito. Sin embargo, tuvo un triunfo que lo puso a 5 o 6 mil votos de vencerlo a Vamos Corrientes. Porque la gente votó por Milei, no por Virginia Gallardo. Entonces, por eso no hacía falta ni publicidad, seguramente. Ahora, el presidente de la Nación dice de que quedó sorprendido, él está sorprendido por el resultado de las elecciones. Es decir, que nadie preveía que iba a ocurrir lo que ocurrió el domingo 26, que tiene su parte positiva, muy positiva, porque ahora la Libertad Avanza tiene 101 diputados propios y tiene 20 senadores, no tenía un solo senador. Camagüey andaba por ahí dando vueltas, pero ahora tiene 20 senadores propios. Eso lo habilita para poder encarar nuevas reformas, porque a los 101 hay que agregarles los que tiene PRO. Y entonces llegamos a casi 120, 130, que es una suma que lo convierte a la Libertad Avanza y a PRO unidos, los convierte en la primera minoría de la Cámara de Diputados. Incluso unidos superan los votos que tiene el justicialismo o el cristianismo, como quiera llamarse. Los grandes derrotados acá dentro del justicialismo, sin ninguna duda, son Cristina y Máximo. Máximo Kirchner, con solo ver la foto donde Kicillof trata de explicar qué es lo que pasó, se lo ve a Máximo con una cara de derrotado, como diciendo, yo ya me voy de todo esto. Pero bien, ahora, antes de continuar con este análisis, vamos a el domingo 12 de octubre, en el diario La Nación, Recalde y Hackman. Recalde fue candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires y Hackman a diputado. El título es: hay que ponerle un límite al gobierno. Bueno,
Yo creo que esa predicción que hizo estos candidatos de Cristina Kirchner y de Grabois, sin ninguna duda quedó demostrada que el límite se le puso a Cristina y el kirchnerismo. Hay que ponerle un límite al gobierno. Los resultados de la elección del domingo demuestran que no es así. No se le puso un límite al gobierno. Al contrario, se lo reforzó para que pueda encarar las reformas laborales impositivas que consideren convenientes. Ahora, vamos a hacer una lectura de la cantidad de votos de una elección del domingo y la otra que se hizo en agosto. Por ejemplo, Vamos Corrientes tuvo un total de un 33,86% de votos en esta elección, pero en la de gobernador tuvo 52,76%, es decir, que perdió 20 puntos Vamos Corrientes. La Libertad Avanza tuvo en la elección del domingo el 32,61% y tuvo en agosto el 9,51%. con un aumento de 10,11 en la lista de diputados provinciales que posibilitó que Caíto Leconte fuera diputado provincial. Después tenemos la Fuerza Patria, tuvo ahora un 28,43% y digamos en la elección anterior tuvo 19,97, es decir, sumó 9 puntos. Ahora, ¿de dónde fueron a parar esos 20 puntos que perdió Vamos Corrientes? Indudablemente reforzaron a la Libertad Avanza para que tenga un 32%. Y ahí yo creo que también jugó un papel Ricardo Colombi, porque cuando vemos la distribución de los votos en la provincia, tenemos ahí una imagen, vemos que en Mercedes, por ejemplo, ganó ampliamente la Libertad Avanza. Es decir, que el lugar del reducto Ricardo Colombi se votó a favor de la Libertad Avanza. Ahora, también vemos de que hubo ausentismo, mucho ausentismo, lamentablemente. Yo creo que el ausentismo viene porque la gente no entendió bien cómo es el sistema de boleta única. Ese es uno de los elementos, la boleta única, que requiere, se dice, un voto pensado. Sí, está muy bien, pero no todos están acostumbrados a votar a que se le dé una lapicera, que se le dé una planilla y que tenga que poner un tilde. Entonces hay gente con menor instrucción que no tenía deseos de ir a votar, incluso gente con muy buena capacidad, digamos, profesionales y demás, también dijeron, no, yo no me gusta este sistema. La gente estaba acostumbrada a ir con la boleta en el bolsillo. Y entonces ahora, ¿qué pasa? No hay más la cadena de votos, no hay un control que hacían los partidos políticos, pero también era una forma del ciudadano de ir al comité que le gustaba, tomar la boleta y ir a votar. Yo creo de que hay que ir con tiempo enseñando cómo se maneja una boleta única, porque tal vez haya que aplicarla también en las elecciones provinciales, pero ese es un tema que hay que someterlo a análisis. Otra cuestión que quiero resaltar, la Unión Cívica Radical. Yo no soy ni fui radical, pero lamento el papel que está desarrollando en estos momentos la Unión Cívica Radical, que puso presidentes históricos, incluso Marcelo T. Torcuato de Alvear en 1925, donde el país estaba floreciendo y continuó floreciendo. Pero empezaron las luchas internas con Irigoyen, que hasta el día de hoy se fueron, digamos, trasladando con la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín, con la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi. Y hoy día tenemos al presidente Lustó de la Unión Cívica Radical, que deja su banca de senador para tratar de asegurarse una banca de diputados. ¿Y cuánto saca? Un 6% de los votos, el presidente de la Unión Cívica Radical. Dentro del esquema radical yo creo que llegó la oportunidad de que Gustavo Valdés, radical, que es la única provincia en la cual Provincias Unidas, vaya la redundancia, obtuvo los votos necesarios para consagrar un ganador. Córdoba con Schiaretti, Santa Fe
con el candidato del gobernador. Todos fueron fracasos. Tal es así que hay un mapa también, que vamos a ponerlo, donde se ve que el país está lleno de violetas. Hay Santiago del Estero, donde el gobernador que estuvo, él era gobernador y la vicegobernadora era la mujer. Estuvieron más de 20 años. Dejaron ahora a un candidato que sacó el 70% de los votos para gobernador. Ahora, después está Corrientes con otro color, la provincia de Corrientes, el único lugar donde hubo un resultado no tan satisfactorio como se esperaba, pero que era, demostró que Valdés tiene todavía un resto para presentar y no los titulares de las otras provincias, sobre todo Córdoba, donde un candidato desconocido, sí, que nadie sabía ni daba 2 pesos por él, lo gana a Schiaretti, es gobernador, y era el pollo del gobernador de Córdoba, para presentarlo como candidato dentro de 2 años por el grupo de Provincias Unidas. Todo esto demuestra que en esta elección se votó por Milei, sea Juan, Pedro o Diego, quien es el candidato, se votó a Milei. Y se votó a Milei también, y podemos resaltar, por miedo, por temor a que Cristina Kirchner continuara o volviera. El gobernador de Salta es lapidario con Cristina, le dice: hágase cargo por una vez del resultado de las elecciones, y que la responsabiliza a Cristina por el hecho de que están intervenidos Misiones, donde perdió votos también el justicialismo, cristinismo. Está intervenido 2 o 3 distritos por Cristina y con Máximo Kirchner. Yo creo que llegó el momento de que tanto Máximo como Cristina van a encontrar escollos para poder pretender algo. Y Kicillof, que se postulaba con el resultado de septiembre en provincia de Buenos Aires, que le sacó 12 puntos de ventaja, y ahora resulta que Santilli, a quien se le pusieron tantas trabas, la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires llevaba en primer término Esper, la foto de Esper. Santilli corría sin estar presente en la boleta, sin embargo, recuperó los 12 puntos de ventaja que tenía la lista de Kicillof. Esto significa que Kicillof también ya está pasando de largo para una pretendida candidatura presidencial dentro de 2 años. Bien, esto sigue todavía levantando un poco de polvareda. Ahora, yo critico a algunos comentaristas y analistas que le empiezan a buscar pelos a la leche. Y entonces dicen: sí, pero ahora resulta que vamos a tener que esperar a ver qué pasa con el Congreso, que vamos a ver los gobernadores. Pongamos un poquito de paños fríos. Terminamos una elección en la cual, sin ninguna duda, la ayuda de Estados Unidos sirvió para que Milei pueda estabilizar un poco la economía, y tenemos algo muy importante. El riesgo país, que estaba arriba de los 1000 puntos, bajó después de la elección a 600 puntos. ¿Qué significa el riesgo país? Que hay un inversor en el mundo que busca dónde poner su dinero y busca donde hay riesgo país. Si el riesgo país es de 1200, 1100, dice: no, yo acá no pongo un peso porque hay un riesgo más grande. Mientras que si el riesgo país está en 600 como está ahora, tal vez se animen a invertir en nuestro país. Tenemos también un mapa donde se nota cuáles son los partidos, los países que están con la izquierda y con la derecha. Y ahí entra un factor geopolítico importante. Estados Unidos se despertó y darse cuenta de que China se está introduciendo en toda América Latina. Ayer fui a comprar un metro de esos metálicos, doy vuelta, made in China. La radio que tengo, made in China. En silencio,
fue China, que nos compra grano, que nos compra carne, fue copando una situación. Y también, como decía nuestro entrevistado de hoy, Jorge Simonetti, en un escrito del días pasados, de que hay una base de China en la Patagonia que tiene 24 años más todavía, o 42 años más todavía por delante. Ahí tenemos una imagen del vicegobernador Pedro Breyal Pucar votando con el sistema de boleta única. Las elecciones ocupan la atención de todos, pero el mundo sigue andando. Y vamos al tema qué pasa en la DPEC. Uno va y saca un boleto, un comprobante, y dicen aproximadamente hay que esperar 1 hora 43 minutos, 76 personas esperando. No puede ser. Además, otra cosa, no se puede pagar en efectivo en la DPEC, y aquellos que no tienen cuentas, ¿cómo hacen para pagar? Y para culminar, hay un sistema de plan de pagos, pero el plan de pago es cuando uno debe dos facturas. Si uno debe una sola, no puede acceder a un plan de pago, pero uno deja pasar un vencimiento esperando el segundo para poder incorporarse, pero a lo mejor en el medio le cortan el servicio. Todo eso debería revisarse, porque no todos son elecciones y el mundo sigue andando. Y ya está con nosotros Rubén Duarte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con Rubén Duarte, periodista, analista, y que nos va a dar su impresión del resultado de las urnas el domingo pasado. Bienvenido, Rubén, una vez más a nuestro programa. Hola, Toto, un placer realmente estar nuevamente contigo. Bien. Y con tu teleaudiencia. Bien, ¿cómo ves el resultado asombroso que hasta el mismo presidente se manifiesta sorprendido? La verdad que esa es la definición, un resultado sorprendente, muy grato para el oficialismo a nivel nacional, pero yo creo, y no voy a dar muchas vueltas en este tema, que los votos no fueron en apoyo a Javier Milei, para decir de manera global. Los votos fueron contra el kirchnerismo. La población argentina, en su gran mayoría, tiene terror que vuelva al kirchnerismo. Estoy hablando de la clase media alta, clases acomodadas y alguno que por ahí pertenece a la clase baja, pero que también sabe razonar y sabe pensar y quiere lo mejor para sus hijos y para su descendencia. Yo creo que es un punto y aparte para el populismo, al menos de izquierda, en la República Argentina. El kirchnerismo creo que está a punto de morir. Cristina bailando en el balcón como si estuviese festejando un triunfo es una imagen dantesca, con un Kicillof pobre que en el momento de ir a emitir su voto con el mate y el termo pidió explicaciones a las autoridades de mesa porque él no entendía cómo votar. Hay un video que se hizo viral y cuando salió lo entrevistaron los periodistas y dijo: voté, pero todavía no entiendo este tema de la boleta única. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no entiende, ¿qué se puede pensar esa fue una muletilla que usó Kicillof, ¿no sé? Así es. Bueno, en el plano nacional, sorpresa, creo que en todas las provincias. Si bien es cierto, algunas no se tiñeron de violeta, como el caso de Corrientes, de Formosa y alguna otra,
Yo creo que el triunfo fue contundente y lejos de ponerle un freno a la continuidad de Milei, que cometió muchos errores como presidente, el caso Esper, el caso de la criptomoneda y otras sospechas de corrupción que hay en medio del gobierno, el apoyo de Donald Trump creo que fue importante ya sobre la hora, aunque esa advertencia de que si no gana Milei no apoyo a la República Argentina no cayó muy bien en algunos sectores. Creo que en los sectores populares se entendió de otra manera. Así que Donald Trump creo que se constituyó en una suerte de jefe de campaña, si se quiere, aunque no quiero repetir palabras dichas por algún dirigente de izquierda Sí. que me cae mal. Pero eso le aportó, ¿no? Ahora, indudablemente que, digamos, que Trump se dio cuenta de que tenía que salvar a la Argentina porque era lo único que tenía a mano como para parar la intromisión de China en América Latina, porque incluso hay una ayuda de 25.000 millones de dólares que dio China a nuestro país, ¿no es cierto? Y ahora, como decía yo en mi editorial, digamos, uno levanta cualquier cosa y todo es made in China, como si acá no pudiéramos hacer nada, y como Estados Unidos no introdujo nada, ningunos nuevos elementos. Ahora, ¿qué podemos esperar en tu criterio para los próximos meses? Porque no digamos años. Esto se va a resolver primero con el tema del nuevo gabinete, que según el presidente dice que lo va a hacer de acuerdo a cómo se constituya, digamos, el Parlamento. Y se está dando cuenta, presionado por Estados Unidos, de que tiene que abrir un poco más su manera de gobernar e introducir, por ejemplo, algún candidato a los gobernadores, ¿no es cierto? Así es. Sorprendió, digamos, que la euforia de Milei en este caso, en este triunfo, fue menor al de los anteriores. Inclusive la manera de vestir, de saco y corbata, leyó un discurso bastante formal, Sí. en el cual convoca a los gobernadores, los invita al diálogo, un hecho, si se quiere, inédito y muy necesario en la alta política. Espero que ese convite llegue a todos los gobernadores, ¿no? Sin exclusión, porque cada uno obviamente maneja su territorio y maneja sus legisladores en el Congreso de la Nación. Que ahora, cuando hablemos de Corrientes, vamos a hablar de un hecho muy particular que tiene que ver justamente con los legisladores hablando nacionales. de los gobernadores, le preguntan si lo va a convocar a Kicillof, y él dice no dice que no, Claro. dice nomás, Kicillof es parte del problema, Claro. no de la solución, es decir, como diciendo ya de entrada, no, Kicillof que se quede tranquilo, ya lo derrotamos en provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, un error. No tengo la altura para criticar a Javier Milei, pero como analizo la política, yo lo veo como un error. No hay que excluir a nadie. Se lo invita al diálogo a todos los sectores de la oposición y fundamentalmente a los gobernadores, que son los que manejan sus legisladores, exactamente. No en todos los casos, pero en la mayoría de ellos sí. No sé si quiere que pasemos a Corrientes. Sí, por favor. Bueno, en Corrientes fue realmente un sopapo, el triunfo de La Libertad Avanza, que no fue el triunfo de Virginia Gallardo, de ninguna manera. Creo que habrá estado como máximo 4 o 5 horas en territorio correntino, porque se pasó recorriendo los canales porteños con un discurso bastante pobre, que no aporta nada a la política, muy por el contrario, marca una decadencia que pensamos que a esta altura del ejercicio de la democracia, desde hace 42 años, tendría que estar a otro nivel, pero no. Nuevamente hay una legisladora que no va a estar a la altura de las circunstancias, en este caso del oficialismo. Ahora, el que estaba detrás del segundo, sí es un muchacho, un hombre que Isidoro Gasper Recosú, que es abogado, creo que es contador también, es decir, reúne otros requisitos y que empuja a Virginia Gallardo. ¿No es Así cierto? es. Bien. Hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, la visita, también por un par de horas,
de Javier Milei en Corrientes, en la Costanera y demás, obviamente sirvió como para que suba la efervescencia fundamentalmente en los jóvenes, en los libertarios en general, y ese fue un apoyo importante. Hay que acordarse que en la elección pasada, en la elección provincial, no vino Javier Milei. Y otra cosa para tener en cuenta en cuanto a los resultados finales en Corrientes, es que siempre en las elecciones legislativas o de medio término, los correntinos se comportan de distinta manera. No es una cosa es votar para gobernador, para intendentes, cargos ejecutivos, y otras cosas para cargos legislativos. Y bueno, para muestra basta un botón. De todos modos, el oficialismo local apostaba a meter dos diputados nacionales, en este caso Diógenes González, que sí ingresó, y Praxedes López, que no pudo hacerlo. Y según algunos amigos encuestadores, yo no trabajé en encuestas en esta ocasión, sostenían que el tercero podía ser Raúl Haddad, no Virginia Gallardo. Así que por ahí vino la sorpresa, ¿no? Entraron uno de cada fuerza política, prácticamente el escenario se partió en tres, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el sistema DON es el más indicado, porque si vamos a un sistema de mayoría y minoría, ahí sí, Vamos Corrientes consagraba los dos diputados, ¿no es cierto? Ahora, dar tanta representación a los que tienen un tercio, nada más que un tercio de votos, me parece que no es lo más ajustado a nuestro criterio, ¿no es cierto? Pero hay que ir avanzando en este tema. Ahora, el resultado de esquina también es sorprendente, llamativo, ¿no es cierto? Es llamativo, sí. Tampoco se esperaba, ¿no? Sí, porque se pierde la intendencia, pero se gana el voto para diputado nacional. Así es. De Vamos Corrientes. Ahora, vos hacías mención de que la situación de Virginia Gallardo, bueno, también en provincia de Buenos Aires y en Córdoba, yo citaba el caso, personas que no son políticas o que no tienen preparación. En cierto modo, yo creo de que se buscan candidatos que apoyen ciegamente lo que levanten la mano, ¿no es cierto? Pero bien, yo creo de que no hay que desmerecer el triunfo de Milei y de sus ideas, porque personalmente creo que van a ser bueno para el país. Ahora, ¿cómo ves el tema yo hacía mención del tema del radicalismo? Lamentable cómo está el presidente Lustó del radicalismo, ¿no? ¿Vos crees que eso se puede revertir con una mejor organización de la Unión Cívica Radical, o que ya está fenecida? En principio yo creo que Lustó tendría que presentar su renuncia en los próximos días. Un perdedor, y con ese margen de derrota, no puede presidir un partido centenario y tan importante como es la Unión Cívica Radical. Hay que acordarse que uno de los precandidatos con más chances de ganar esa presidencia nacional era el gobernador correntino Gustavo Valdés, y por una traición de Morales, por entonces gobernador de Jujuy, aliado con Lustó y algunos otros pícaros, impidieron que Valdés llegue a ese lugar. Así que bueno, eso está por verse. Hay que recordar también que Valdés es el único gobernador de provincia radical que ha ganado la elección del pasado 26 de octubre. Así que tiene algunas estrellas más que algunos otros, ¿no? Y si me permitís, Toto, yo creo que hay un elemento o dos, pero que tienen que ver con la misma cosa, que contribuyeron a que el nivel de asistencia a las urnas haya sido muy bajo. La boleta única no tuvo la difusión necesaria, de tal manera que muchos correntinos no fueron por temor, por precaución, no sabían cómo se iba a votar. ¿Por qué? Porque en esta campaña, creo que por primera vez en la historia institucional y democrática de Corrientes, no recibieron la visita de los punteros de barrio, de los militantes, con el boleteo habitual al cual estamos tan acostumbrados, de llevarse muchas veces en el bolsillo la boleta, o de decir, bueno, un puntero determinado, yo tengo 50, 60, 80 personas que seguramente van a votar. Entonces,
también el trabajo militante desaparece. Estoy relatando un hecho de la realidad, no digo que estoy en contra de esto. Particularmente a mí me gustó el sistema de boleta única, es muy rápido, muy ágil, pero hay muchas personas que no estaban en conocimiento de cómo se votaba. También hubo una campaña contra la boleta única que circuló muy fuerte, llegó a mi hogar también, de que cuidado, que había que no aceptar la virome que le daba Claro. la mesa, sino porque se podía borrar después. Era inconcebible. ¿Qué es lo que se iba a borrar? Una tontería, La firma. una tontería. Pero la gente ya dice no, empezó a temer sobre el resultado de Claro, todo eso, ¿no es cierto? exactamente. Bien, yo creo de que la boleta única es una esperanza que veremos cómo, si se adopta acá en Corrientes también. Creo que no va a ser fácil adaptarla a Corrientes, ¿no es cierto? Así es. Bien, ahora, la presencia de 20 senadores también por parte de la Libertad Avanza es sorprendente, ¿no? Sí, notable, porque lo tenía a Paltroni, senador por Formosa, que se escindió literalmente armando un monobloque, o sea que no tenía senadores nacionales, ¿no? Sí. Esto lo blinda al gobierno nacional para poder sostener los vetos, y también lo blinda de un posible juicio político que se estuvo agitando mucho, ¿no? De todos modos, la búsqueda de consenso siempre es importante, ¿no? Sí, yo creo que no va a poder evitar. Y llamó la atención que las palabras de Milei, elogiando al ministro saliente de Relaciones Exteriores, Así es. Goldstein, Y digamos, reconociendo la gestión. reconociendo la gestión cuando prácticamente le hacían la vida imposible desde el lado de Santiago Caputo. No deja de ser un hecho de grandeza por parte de Milei, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, el título que adoptó Santiago Caputo de Fuerzas del Cielo tiene su origen en los macabeos, que decían de que en una guerra, en un enfrentamiento, no solamente hay que tener en cuenta la cantidad de soldados, sino las fuerzas del cielo. Y Milei, cuando uno de los reportajes citó el párrafo con número 1.3 o 13.1, no recuerdo en este momento, es decir que con mucha habilidad el Caputo chico introdujo lo que le llama la atención de Milei, que recurre a los viejos testamentos, digamos, de enseguida, ¿no? Bien, ¿cómo, sintetizando o dando una impresión de futuro, que es lo que interesa, Rubén? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, en principio, insisto, con estas consideraciones, el diálogo es fundamental. Las provincias están ahogadas, en su mayoría, salvo algunas privilegiadas que hicieron un frente para las distintas elecciones con el oficialismo nacional y reciben ATN de forma periódica. Otras, como el caso de Corrientes, necesita recomponer las relaciones con el gobierno nacional. Pero hay dos partes, dos que tienen que querer, la provincia en este caso y la nación. Yo creo que si maneja la negociación Guillermo Franco en su carácter de jefe de gabinete de ministros, se puede llegar a buen puerto con Gustavo Valdés en estas semanas que quedan, y luego con Juan Pablo Valdés. Lo que hay que tener en cuenta, y este dato no es menor, es que los 3 senadores nacionales por Corrientes responden a Gustavo Valdés al día de hoy. Peteco Vichy, radical de pura cepa, Mercedes Valenzuela, de esquina, y Camao Espínola, ¿no? Sí. Los 3 responden a Valdés. Es el único caso en el Senado de la Nación, una provincia que tiene los 3 senadores mayoría y minoría de Senado. del mismo palo, digamos, ¿no? Sí. Y quiero clarificar algo, porque por estas horas hay confusión todavía sobre los diputados nacionales que van a quedar a partir del 10 de diciembre en la Cámara Baja. Federico Turnier va a seguir, tiene 2 años más, que ingresó por el oficialismo correntino y luego, renunció a ese espacio y se pasó a los libertarios. Lisandro Almirón, y ahora con la incorporación de Virginia Gallardo. Son 3 legisladores que va a tener Milei en la Cámara Baja
por Corrientes. Por Fuerza Patria accede Raúl Haddad, ahora el intendente hasta este momento de Paso a los Libres. No, perdón. Raúl Haddad, de San Roque, que dicho sea de paso perdió en su propia ciudad, ¿no? Es un hecho anecdótico. Y asume el 10 de diciembre Diógenes González por Vamos Corrientes o la Unión Cívica Radical. Entonces hay una diferencia notable y sabemos que el mayor poder de las cámaras radica en el Senado de la Nación, de tal manera que son puntos y estrellas para el gobernador Gustavo Valdés. Sí, yo creo que el resultado de La Libertad Avanza demuestra que no fue, que Lisandro está quedando fuera de la simpatía de Milei y de Karina por el resultado que obtuvo Corrientes, ¿no es cierto? Así es, hay que tener en cuenta que Lisandro Almirón, en definitiva, ningún libertario destacado de Corrientes le dio una mano a Virginia Gallardo, la dejaron sola. Sí. La dejaron sola. Creo que el único que se entrevistó con el ánimo de colaborar fue Caíto Leconte. Esto yo lo hablé con Caíto, me tomo la libertad de decirlo, sí, porque somos amigos, supuesto. Y me parece una excelente persona. Pero los demás se dieron un paso al costado. Únicamente luego del triunfo salió Lisandro Almirón a poner la cara junto a la ganadora, digamos. Sí, Lisandro Almirón tuvo, y el comentario es que tuvo una actitud egoísta durante la campaña de gobernador y no le daba espacio a Caíto Leconte para que expresara sus ideas, ¿no es cierto? Bien, Rubén, vamos a seguir conversando sobre todo esto, porque no terminó, el futuro del país no se jugó en esta elección, que muchos consideran que no tiene importancia una elección de medio término. Sin embargo, es importante y ya empieza a moverse el tema de las candidaturas para dentro de 2 años se elige presidente de la nación y en muchas provincias se elige gobernador, como por ejemplo en provincia de Buenos Aires. Acá en Corrientes recién hemos elegido gobernador, tenemos 4 años por delante. Bien, muchas gracias, Rubén. Toto, nos vemos pronto, y una reflexión que es un pensamiento mío, ¿no? Eso de patria o colonia creo que quedó en el tiempo, ¿no? Tenemos que vivir bien los argentinos y buscar esa mejora cuanto antes. Bien, muchas gracias. Y seguimos con otro programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, que expresa su pensamiento los días domingos en el diario Litoral y también por internet. Nos llamó la atención el día domingo, antes de que se sepa qué iba a ocurrir en el país, una referencia que hace de la presencia de China en nuestro país, y que bien sostenemos y él también, de que no va a ser fácil prescindir de China en el futuro. Bien, Jorge, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Toto, gracias. ¿Cómo interpretás el resultado de estas elecciones? En el orden nacional y en el orden provincial. Sí. Mira, yo creo que acá, digamos, se votó, porque cambiaron los resultados de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es donde está el 37% del electorado, radicalmente cambiaron los números. Entonces creo que se votó teniendo en cuenta la gente en su conjunto, o sea, el voto blando por el mal menor. ¿Qué significa esto? Que ahí surgió el temor por la vigencia o por el regreso del kirchnerismo al poder. Entonces, aquellos que en la elección provincial quedaron en sus casas
o aquellos que votaron por alguna razón al propio Kicillof para que siga administrando, a la gente de Kicillof para que siga administrando la provincia, pensaron que el regreso del kirchnerismo en el país iba a ser absolutamente negativo. Entonces yo creo que ahí estuvo el voto miedo o el voto del mal menor. La disminución de la participación el 31 de agosto está visto comparativamente con el 26 de octubre, que esto interesó y que la gente quiso establecer un congreso que le dé mayor poder al presidente y no tanto a la oposición y sobre todo al kirchnerismo. De ahí está de que la Libertad Avanza de 33 se fue a 40 y el peronismo de 47 bajó a 40, ¿no? Entonces creo que vamos a tener un congreso que, si bien Milei no va a tener el quórum propio y no va a poder sacar las leyes per se exclusivamente, tiene al alcance mucho mejor que ahora la posibilidad de sancionar leyes o de reformas profundas como la laboral, la impositiva, la previsional, con mayor facilidad, ¿no? Y va a poder manejar esas leyes o esas reformas que según su modelo necesita el país para despegar. Y también se alejó el fantasma, fantasma económico que nos corría atrás nuestro, como el hecho de una devaluación tremenda, una suba del dólar, un incremento del riesgo país, si es que Milei resultaba perdidoso. Como fue al revés, exactamente esto se alejó, bajó el dólar, bajó el riesgo país. Fíjate vos que el riesgo país es muy importante la medición porque nos permite, si es el riesgo país bajo, nos permite volver a los mercados internacionales de deuda con tasas mucho más accesibles y menores. Los bonos de la deuda argentina subieron. Subieron cualquier cantidad, sí, exactamente. Entonces yo creo que hemos alejado el fantasma del naufragio y se presenta un momento propicio para que Milei relance su gobierno, pueda conformar una base de gobernabilidad sólida, digamos, no el hecho de negociar ley por ley, te doy esto, me das lo otro, sino que una base de gobernabilidad sólida y obviamente tener hacia 2027 un camino más despejado y con mayor estabilidad, ¿no? Porque si hubiera sido el contrario, los resultados realmente nos esperaban momentos muy difíciles, Toto. Acá en Corrientes hay que ver, y hago la lectura siguiente. Para mí, a pesar de que que Vamos Corrientes, o sea, el oficialismo provincial, ha perdido casi 20 puntos, yo creo que es una buena señal para el oficialismo provincial. ¿Por qué? Porque la gente ha votado, es un voto pensado, y al igual que el de la provincia de Buenos Aires, es un voto pensado. La gente dijo, ¿qué se elige? Cuando se eligió gobernador y legisladores provinciales el 31 de agosto, se determinó que quién quería que nos gobierne en la provincia. Sí. Entonces un espaldarazo para el gobierno de Gustavo Valdés y para el gobierno radical. Se aprobó que sea el gobierno radical el que continúe esta gestión, 52%. Ahora, cuando se jugaba otro partido y se decía, van a ir tantos legisladores para acá y tantos legisladores nacionales para allá, es decir, la conformación del Congreso, la gente pensó. Y fíjate vos que esos 20 puntos que perdió Vamos Corrientes no fueron absolutamente o totalmente a la Libertad Avanza, también fueron al peronismo. Lo que significa que la gente repartió sus votos. La Libertad Avanza obviamente tuvo un 23% más y quiso darle, la mayoría del electorado correntino quiso darle el apoyo a Milei. Pero también se incrementó el voto peronista, lo cual está indicando que la gente pensó bien en el futuro Congreso del país, ¿no? Sí. Así que yo creo que en lugar de una lectura de que perdió 20 puntos Vamos Corrientes hizo, el gobierno de la provincia hizo una excelente elección cuando le tocó al propio gobierno plebiscitar su gestión. Claro, también es cierto eso, debe sentirse no triste por los 20 puntos, sino por lo que apoyaron.
¿Sí? Porque en una elección de este tipo donde se jugaba Valdés y Milei, digamos, la gente, el votante, le dio unos votos más, es decir, con lo que salió, con lo que sacó, los 182.000 votos que tuvo el Vamos Corrientes, significan de que están respaldando a Gustavo y a Juan Pablo Valdés. Sin dudas. Y bueno, por eso mismo yo creo que, al contrario de lo que pudiera pensarse, este resultado del 26 de octubre tiene que poner contentos al oficialismo provincial porque su gestión como gobierno acá en la provincia fue plebiscitada el 31 de agosto y sacó 52 puntos. Fíjate vos que hay una lectura bastante similar en cuanto a provincia de Buenos Aires y la provincia de Corrientes. ¿Por qué digo esto? Se quemaron, viste que en términos turfísticos la cátedra se dice a los favoritos para ganar las carreras. Bueno, en este caso la cátedra perdió, Toto. Ni los cientistas políticos, los analistas políticos en general hablo, ni las encuestas en general también ofrecieron una orientación de estos resultados que después se obtuvieron. Entonces quiere decir que la gente también piensa, y hay que entrar en la psicología de la gente. Peronismo, antiperonismo, en este caso canalizado por el propio Milei, fue el resultado de la provincia de Buenos Aires. La gente quiso o no quiere el regreso. De Cristina. Exacto, el regreso de Cristina. Hay una propaganda que para mí fue fatal para la provincia de Buenos Aires, donde se presenta el candidato de ellos mostrando, bueno, volvemos los de antes, lo muestra a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Grabois, a Massa. Yo creo que eso fue fatal para aquellos que no quieren que regrese. Y así están los resultados. Así revivieron un depósito que hizo Néstor Kirchner de 1.100 millones de dólares que en el exterior, sí, cuando fuera gobernador, y que nunca rindió cuenta de ese importe. Es decir, que empezaron a levantar cosas del kirchnerismo para demostrar de que no había que volver a esa situación, ¿no es cierto? Pero fíjate, Toto, cómo se produce esto y el impacto que tiene peronismo, antiperonismo y sucesos inmediatos de poco tiempo. La Libertad Avanza, o sea, Milei, venía con muchos golpes. Los temas de corrupción, empezando no solo por la cuestión Libra, sino por la última cuestión del narcotráfico de Spert, o por el tema de los discapacitados, las coimas, etc. Obviamente después por un dólar que ya estaba siendo incontrolable, por una caída del poder de compra de la gente y un montón de cuestiones, no fueron lo suficientemente incidentes para derrotar a la diada peronismo-antiperonismo. El antiperonismo fue más fuerte y entonces hay que decir, digamos, si tenemos que ponerle un título recordando al tiempo de Bill Clinton, es la lógica del mal menor estúpido, ¿no? Sí. Así debería ser. Ahora, incluso llamó la atención los elogios, decíamos los elogios a Huerta, también al jefe de gabinete, a Franco, que de esa forma parecería que lo está ratificando a Franco como jefe de gabinete, y no se sabe dónde lo va a ubicar a Santiago Caputo, que también recibió el elogio, como recibió el elogio Karina, que para muchos era un punto negativo dentro del esquema. Los felicitó por haber puesto en orden nacional a la Libertad Avanza. Ahora, todos esos elogios que fue haciendo incluso para el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, que es un brazo derecho de Karina, que todos pensaban de que Santilli iba a ser el presidente de la Cámara, al elogiarlo lo estaba ratificando. Ya hizo una serie de ratificaciones ahí, o por el momento no sabemos qué va a pasar.
Probablemente. Yo creo que lo de Francos, si él no mantiene como jefe de gabinete a Franco, está cometiendo un gravísimo error, porque creo que es el puntal para la conciliación con la exactamente, de la lógica conciliatoria, de consenso con el resto del espectro político, entre ellos los gobernadores de provincia. Entonces, mover de un cargo al principal representante de esta corriente de consenso sería un grave error. Y bueno, creo que probablemente ingrese el Caputito, digamos, el pequeño Caputo al gabinete, continúe Karina, pero obviamente tendrán que seguir teniendo sus respectivas misiones, pero no pueden reforzar por ese lado el gobierno, digamos, por el hecho de ratificar. Tiene que refrescar en algunos casos el gabinete y sobre todo para que sea creíble comenzar una política de consenso que vaya más allá del toma y daca con que nos vinimos manejando hasta ahora. Así que veremos. Y por el otro lado destacar que la opción Provincias Unidas por ahora está en pañales y que es muy difícil construir una opción nacional desde las provincias. Sí, ahora yo tengo una satisfacción. Hace 25 años creamos este programa de que las provincias también existen. Ahora se está demostrando que las provincias también existen y que tienen que ser escuchadas desde el gobierno central, porque ya sea por Provincias Unidas o por el mismo peso de las provincias, tienen el peso que tienen tanto en diputados como en Senado, tienen que ser escuchadas. No pueden ser olvidadas las provincias porque también existen, ¿no es cierto? Es una cuestión lógica. Sí, incluso en el himno dicen las Provincias Unidas del Sur. Sí. Yo creo que como el título de tu programa es lo correcto y es donde ahí se forja el federalismo realmente, ¿no? Pero en la práctica, la política argentina siempre ha sido centralizada. Han tenido más importancia los partidos políticos nacionales que las representaciones provinciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que en última instancia las representaciones provinciales, diputados y senadores, han hecho caso al partido al cual pertenecen, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, etcétera, que al propio interés provincial. Evidentemente, en algunos casos sí, eso ha ocurrido, sobre todo cuando el partido al que pertenecen pierde la incidencia nacional. Este es el caso del radicalismo. ¿Vos pensás en qué va a terminar el radicalismo? Prácticamente como insignia política nacional está muy disminuido. Acabado. Exacto, está acabado. La importancia está en los territorios, caso Corrientes y otros lugares. Pero no sé cómo van a hacer para revivir la Unión Cívica Radical como partido político, así que tampoco no sé cómo va a revivir el PRO, que creo que también está bastante afectado. Sí, en Mendoza, por ejemplo, en Chaco, el radicalismo se unió con La Libertad Avanza, y de ahí, digamos, surge de que el radicalismo no se siente con fuerza, salvo Corrientes, donde rechazó la unión con La Libertad Avanza, no se sienten con fuerza como para enfrentar un proceso eleccionario. Entonces se alían con La Libertad Avanza y así consiguen, por ejemplo, que Petri, quien para gente amiga que está viviendo en Mendoza iba a perder rotundamente, ganó rotundamente y, digamos, se proyecta hacia el futuro. Otra derrotada en esto es la vicepresidenta Villarroel, que estaba ejerciendo una actitud de querer suplantar al presidente, ¿no es cierto? Un golpe institucional, digamos. No anda el presidente, bueno, se hace cargo, y había militares retirados que estaban trabajando sobre esa posibilidad de que proyectarla incluso para dentro de 2 años, porque ya estamos, perdón Jorge, sí, ya estamos pensando ahora en la próxima elección. Vivimos un país eleccionario, ya estamos pensando si esto significa que Milei va a ser el candidato a la reelección o si va a haber una renovación, ¿no es cierto? Bueno, Milei indudablemente ahora con esta elección es como llenar el tanque de combustible para llegar a la próxima, al destino final, que son 2027, pero en el medio hay que recargar el combustible, no hay que olvidarse, y hay que ver si hay estaciones de servicio donde recargar el combustible.
Creo que los verdaderos problemas de la Argentina quedaron por el momento momentáneamente sepultados bajo las papeletas de los comicios, digamos, ¿no? Tirados bajo la alfombra, digamos. Hay que ver cómo evoluciona esto. No te olvides, Macri ganó inclusive más que Milei en la elección de medio término. Ganó por 43 puntos, creo que sacó en 2017. Sin embargo, eso no tardó para que tenga no tardó sí, pero tuvo una corrida cambiaria terrorífica a los pocos meses, y eso le hizo que perdiera las elecciones de 2019. Le faltó el apoyo de Estados Unidos. Probablemente. Y que no lo tuvo Macri. Sí, no sé si le faltó todo el apoyo de Estados Unidos, porque después, en última instancia, todo depende del momento en que se produce, si es un salvavidas de plomo o si es realmente un salvavidas. De igual modo, creo que tenemos que estar atentos a cómo evoluciona esto. No hemos solucionado todos los problemas económicos todavía, que es el centro y el punto central de esto, pero es evidente que 2027 nos va a presentar quizás nuevamente un escenario de opuestos. El medio se está disolviendo cada vez más. Entonces, creo que los partidos políticos tendrían que repensar sus estrategias, sobre todo los partidos tradicionales, ¿no?, que se encuentran en el medio, como el PRO y como el radicalismo, que están padeciendo una aguda falta de liderazgo. Yo pienso que Gustavo Valdés va a jugar dentro del radicalismo, que el próximo paso de Valdés tiene que ser tomar la conducción del radicalismo y tratar de revivirlo, porque así como está, coincidimos de que no va a ningún lado más el radicalismo, y partido centenario, como decíamos, que merece tener un lugar en la política nacional destacado, ¿no? Bien. Así es, Tuto. Bien, Jorge, muchas gracias, y seguimos trabajando para que el país y la provincia mejoren y lleguen a un resultado feliz. Bien, será entonces hasta nuestro próximo programa, que seguiremos atentos a tus escritos y demás. Muchas gracias. Gracias, Tuto, por invitarme.